Ya está. No hay. Acá. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este video especial de La Ruta del Historiador. En esta ocasión estamos conmemorando el 2 de octubre, que se celebra la masacre de Tlatelolco y fue el viernes pasado. No se celebra, se conmemora la masacre de Tlatelolco, que fue una represión por parte del gobierno tras un movimiento estudiantil de protesta contra la propia represión que ya había recibido las universidades y los universitarios durante un buen periodo de tiempo, así como una mejora de las condiciones, ya sea las condiciones laborales para los profesores, de las condiciones educativas, mejores derechos para tanto hombres como mujeres para la educación, entre otras cosas que se lucharon por obtener y que todavía sigue importando mucho para estas fechas porque es un proceso que todavía sigue teniendo repercusiones, ¿no? Conmemorar el 2 de octubre es muy importante por todo lo que sigue representando y por lo que representó desde tiempo antes de la propia masacre y de los propios movimientos estudiantiles que pelearon con mucha fuerza contra un sistema que no les brindaba oportunidades suficientes para poder estudiar adecuadamente. Y bueno, Luis, ¿qué más nos puedes decir al respecto, sobre todo del movimiento y de cómo empezó y cómo se fue dando? Sí, claro. Bueno, gracias. Hay que tener en cuenta también que, bueno, el movimiento estudiantil de aquí en México, no nació nada más porque sí, ¿no? No nada más porque no fue un movimiento aislado, digamos, sino que durante todo 1968, principalmente en Europa, ya se venían gestando algunas manifestaciones, principalmente en Francia, en París, en Praga, manifestaciones, principalmente esto para pedir los derechos de los estudiantes, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que el movimiento México 68 no es un movimiento, pues aparte, ¿no? No surgió de la nada, sino que ya venías con el mismo pensamiento de lo que venían haciendo en Europa, principalmente pidiendo los derechos para los estudiantes, sí, ¿no? Y que parara la represión policíaca, principalmente más aquí en México. Recordemos que eh, inició el movimiento del 68 aproximadamente a finales de julio de 1968. Entonces también esto hay que tener en cuenta que no solo siempre rememoramos, siempre nos acordamos solo del 2 de octubre, ¿no? Es lo que tenemos siempre en la mente, el 2 de octubre, pero hay que tener en cuenta que pues, el movimiento empezó a finales de julio, duró todo agosto y todo septiembre, bueno, y a principios de octubre. Entonces también hay que tener en cuenta todo esto, que no nada más fue un día o 2 días una manifestación, sino que fueron 2 meses y medio más o menos, que duró todo este movimiento. Principalmente, empezó el movimiento principalmente por esto, ¿no? Por pedir a los estudiantes, a las autoridades, que parara el hostigamiento, que parara pues sí, el hostigamiento por parte del ejército principalmente o del cuerpo de granaderos que en contra de los estudiantes. Esto fue aumentando poquito a poquito, que hasta llegar bueno, a grados, pues como lo conocemos, ¿no? Hasta la matanza. Pero esto no surgió, no se dio, ¿no? De que empezó hoy el movimiento y ya mañana fue la matanza, sino que fueron muchas cosas. Empezaron las manifestaciones. Un punto muy importante dentro de estas manifestaciones fue la creación del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, ya que al principio las escuelas sí se manifestaban, pero era más bien independiente. O sea, cada escuela se manifestaba por su propia causa, digamos. eh, y con esta creación del Consejo Nacional de Huelga se unieron aproximadamente 70 escuelas con aproximadamente 250 participantes dentro de este Consejo Nacional.
los cuales eran los representantes de todos los estudiantes de todas las escuelas que estaban ahí detrás, eran como los voceros del movimiento y ellos, pues sí, fueron los voceros, los representantes, que también desde la creación de este consejo fueron perseguidos, fueron hostigados, porque pues sí, realmente eran los que salían a la luz, ¿no? Eran los representantes y atrás de ellos venían miles y miles de estudiantes. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de los sucesos más importantes dentro de este movimiento. Uno de los momentos más significativos, más representativos de este movimiento puede ser la Marcha del Silencio, que se dio el 13 de septiembre de 1968. Porque esta Marcha del Silencio se dio como protesta, también como protesta a represión policíaca, a una manifestación que se había hecho en el Zócalo de la Ciudad de México, que los militares llegaron y pues arrasaron, ¿no? Llegaron, prácticamente no preguntaban, llegaban y golpeaban a todas las personas que estaban ahí, no solo estudiantes, hay que tener en cuenta que no solo eran estudiantes, sino también eran personas normales, amas de casa, profesionistas, demás que se llegaron a unir al movimiento. Bueno, y esta marcha del silencio, como lo dice su nombre, fue una marcha en la que todas las estudiantes y personas en general marcharon desde Chapultepec, pues en silencio, ¿no? Marcharon para conmemorar a los detenidos, para protestar por los detenidos y para protestar en general por todo el hostigamiento que venía del cuerpo de granaderos, principalmente desde julio. Este, También uno de los puntos más importantes, yo creo que si no, que el más importante, el que realmente desató, bueno, ya estaba desatado, ¿no? Pero uno de los más importantes que fue con lo que se desató el meeting del 2 de octubre fue la toma del ejército de la ciudad universitaria y del casco de Santo Tomás. La ciudad universitaria es la sede principal de la UNAM y el casco de Santo Tomás del Politécnico, ¿no? Entonces, el ejército toma estas dos instituciones y bueno, hay enfrentamientos de ejército y alumnos, pero realmente los alumnos no tenían con qué defenderse, ¿no? El ejército llega, toma estas escuelas y ahí se asientan. Es como si fuera una guerra, ¿no? Vas, llegas a un lugar y lo tomas y ahí te quedas, ¿no? Para poner tu autoridad. Fue algo parecido. Ahí llegó el ejército y tomó Ciudad Universitaria y el casco y no se salieron sino hasta el 1 de octubre. Entonces, todas estas cosas que se fueron dando, o sea, estoy dando nada más como los puntos principales, ¿no? Pero fueron muchas manifestaciones, muchas represiones, muchos conflictos que se dieron entre estudiantes y militares, entre granaderos, y realmente desde julio, si no es que antes, hasta octubre, hasta el 2 de octubre, que es el día famoso, digamos, ya había habido muchas desapariciones de estudiantes, ¿no? O sea, no solo, hay que recordar que no solo es el 2 de octubre, ¿no? Em, Sino que desde antes, desde que comenzó el movimiento, empezaron las represiones y empezaron principalmente las desapariciones, ¿no? Que eso es algo muy importante, algo que hay que tener en cuenta. Sí, ciertamente. Tenemos que tomar en cuenta que ya en México había un contexto de represión a distintos movimientos, ¿no? Como 3 años antes en los movimientos estudiantiles de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, que también fueron reprimidos, a los movimientos sindicales como el de los ferrocarrileros. Ya desde los 50 teníamos una fuerte tendencia por parte del Estado mexicano a reprimir los movimientos, ¿no? Y después de 68 ciertamente no desapareció esta práctica. Claro está, la masacre hizo más evidente la debilidad del Estado y estas acciones represivas, entonces tuvo que relajarse y en cierto modo hacerlas de forma más discreta, pero estas prácticas no se acaban, ¿no? Se continúan inclusive hasta la fecha. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y volviendo al asunto del 2 de octubre, lo que ocurrió entonces fue que tras estas peticiones de los estudiantes y de los maestros por mejorar salarios, por mejorar condiciones educativas, por
permitir, por ejemplo, una entrada libre a las mujeres sin necesidad de alguna carta por parte del esposo o por parte de los padres, y entre otras tantas peticiones. Tenemos que tomar en cuenta el, que el movimiento ya había empezado una lucha, como ya dijiste, ya tomaron las instalaciones de CEU y el ejército se atrincheró ahí, y entonces vino el 2 de octubre, cuando en un pliego iban a decir todas las, iban a hablar de las desapariciones, iban a hablar de los abusos del Estado, iban a hablar de las peticiones y de los objetivos de la huelga, cuando se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al atardecer, poco antes iniciara, de que iniciara la masacre, ¿no? Lo que ocurrió fue que el ejército cerró las salidas, sitió a los huelguistas y a todas las personas que estaban ahí, y en principio no inició la masacre, empezaron a sitiarlos primero, se apagaron las luces, y desde distintos puestos, el llamado Batallón Olimpia, que había dispuesto personas con guantes blancos infiltradas en la marcha, así como francotiradores desde distintos tejados de edificios, empezaron a disparar a la población. Por supuesto, el ejército que estaba posicionado en las salidas, al no saber de dónde venían los disparos, cierta parte del ejército reacciona y también dispara contra la población sin saber de dónde vienen los disparos. Y entonces empieza un caos y empieza una confusión y empiezan este reparto de disparos donde realmente no sabían a quién disparaban, exceptuando el batallón Olimpia, ¿no? Que inició todo este caos de forma intencional para abatir y dar fin al movimiento. Era parte del plan que se tenía, dar final y acabar con el movimiento de una vez por todas para dar fin a estos reclamos, porque estos reclamos ponían en cuestión la autoridad del gobierno de Díaz Ordaz y de todos sus representantes y de todos los allegados del presidente, ponían muy en cuestión la autoridad, ponían muy en cuestión el Estado mexicano, ponían muy en cuestión el ideal de modernidad y esta imagen que se trataba de dar a otros países. Y eso sobre todo era un punto que con las Olimpiadas, que estaban a punto de empezar, el gobierno no podía darse el lujo de dar esa mala imagen. Entonces su solución para el problema fue esta represión, ¿no? Una solución terrible y espantosa. Sí, claro, o sea, lo dices bien. Era la primera vez que México albergaba un evento deportivo, al menos, de esta magnitud. Hay que recordar que ni siquiera no había pasado todavía los dos mundiales que tuvo México, del 70 y del 86. Entonces, estas Olimpiadas del 68 eran el primer escenario grande que tenía México, deportivamente hablando, claro. Los ojos del mundo iban a estar en México porque pues, miles y miles de personas iban a ver las Olimpiadas en todo el mundo. Entonces, realmente a Díaz Ordaz, bueno, al gobierno mexicano en general no le convenía, ¿no? Que saliera una noticia unos días antes de que comenzara las Olimpiadas o que, o sea, durante las Olimpiadas que hubieran protestas sociales, que hubieran protestas estudiantiles dentro del país. Entonces lo dice bien Toño, fue como la solución que intentaron darle, que realmente también fue muy cubierto ahí, ya después pasando la masacre, como que lo intentaron maquillar, lo cubrieron, porque realmente si no les convenía que hubiera protestas durante las Olimpiadas, menos les convenía que unos días antes empezando las Olimpiadas, eh, todos los visitantes, todos los extranjeros llegaran y vieran en primera plana la noticia de que había habido una matanza estudiantil, ¿no? Una matanza en un meeting pacífico. Entonces lo que intentaron fue maquillarle, ¿no? Recordemos que se dijo oficialmente que hubieron aproximadamente 30 muertos, no más de 40, y en investigaciones recientes
con entrevistas y demás, se han llegado a una aproximación entre 350 y 400 personas muertas. También hay que tener en cuenta que no se tiene ni siquiera una idea de cuántas personas pudieron haber desaparecido, ya que sí, murieron aproximadamente 400, pero realmente desde que inició el movimiento se empezaron a desaparecer muchos estudiantes, y durante este día también se desaparecieron muchos estudiantes, a los líderes estudiantiles y demás personas que eran incómodas para el gobierno, digamos, ¿no? Entonces no se tiene realmente una cifra de realmente cuántos murieron, porque muchos de esos desaparecidos realmente no sabemos si murieron o qué les pasó, ¿no? Porque realmente ni siquiera sabemos cuántos desaparecieron o quién desapareció o que realmente la información sí está muy oculta en ese sentido, ya que realmente yo creo que ni siquiera el gobierno mismo sabe cuántas personas murieron o cuántas personas desaparecieron, ¿no? Así es. Porque realmente lo hacían un tanto abajo de la mesa para que pues, no saliera a la luz nada de este conflicto que se estaba gestando aquí en México, ¿no? Y mucho menos semanas o días antes de que todo el mundo volteara sus ojos aquí, ¿no? Al país por las Olimpiadas. Sí, eso es un punto muy importante, como el propio gobierno empezó a maquillarlo y se piensa que también no se tienen fuentes que lo corroboren, pero se piensa que el propio gobierno influyó en medios de comunicación, ya sea por pagos, ya sea por censura, ya sea por cortar transmisión o demás, y se trató de maquillar a través de los medios de comunicación el asunto y de ocultar la noticia. Ciertamente es muy conocido el caso de Jacobo Zabludowski, que justo la mañana siguiente de la masacre, lo que recibió su programa con la frase, hoy es un día soleado, olvidando completamente lo que había sucedido con los estudiantes, todos esos asesinatos. No se sabe muy bien si hubo una represión hacia Sabludowski o si hubo una petición, algún pago, algún soborno, o no se sabe muy bien qué ocurrió, pero en general se trató de tapar la noticia. De hecho, cuando se asomó, se filtró en la prensa la noticia, el propio gobierno trató de taparle, ¿no? Para que no se notara. Claro está que al final la noticia corrió tanto que el gobierno tuvo que rendir cuentas, ¿no? Y Díaz, bueno, rendir cuentas entre comillas, tuvo que responsabilizarse del asunto. Y Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de los hechos ocurridos tras cierto tiempo después de las protestas, ¿no? Después de que se hizo público y se hizo más conocido el caso. Sí, ya hubo un cierto punto de que en realidad ya no podían taparlo más, ¿no? Lo taparon lo más posible, todo el tiempo que pudieron, o lo intentaron minimizar más bien. eh, pero sí, ya después, tengo entendido que fue después de un año que Díaz Ordaz salió y dijo, ¿no? Que se hacía responsable de todas las consecuencias que habían sucedido el 2 de octubre. Realmente se dice que Díaz Ordaz como tal no fue el autor intelectual, sino que más bien fue Luis Echeverría. Pero bueno, o sea, se queda en la memoria Díaz Ordaz porque él era el presidente, ¿no? Cuando ocurrió esta masacre. Se dice que Díaz Ordaz le dijo a Luis Echeverría de algo así como de, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Como de, bueno, o sea, te dejo la responsabilidad a ti y haz lo que tengas que hacer, como dándole luz verde para que hiciera lo que él quisiera. Y se dice que Luis Echeverría es quien dio la orden para que pasara esto. Eh, y sí, hay que recordar, como decía Toño, hay que tener muy en cuenta el Batallón Olimpia, porque sin el Batallón Olimpia no hubiera ocurrido nada de lo que ocurrió, porque realmente los soldados tal vez hubieran habido algunos disturbios, porque realmente muchas, si no es que todas las manifestaciones de aquellos en aquel año acababan en disturbios, en confrontamientos de policías contra estudiantes, pues no hubiera pasado mucho más, no hubiera sido la matanza como lo fue. Pero gracias a este escuadrón Olimpia que empezó a disparar, este, crearon el caos y se fue que realmente se destruyó todo, ¿no? Se creó el caos y fue cuando todo comenzó a caerse.
También hay que recordar, hay que tener bien en cuenta esto, que fue el Estado, ¿no? Que fue realmente que fue el gobierno, porque si no, desde años anteriores, en esa fecha y hasta la fecha, en años anteriores a este y hasta este año, vemos que el gobierno, la policía, el ejército, sigue con estas acciones de represión en contra de la población, muchas veces sí, todavía en contra de los estudiantes, en contra de las mujeres, en contra de los obreros, en contra de muchos estratos de esta sociedad, que realmente se tendría que ser que la policía y el gobierno es quien vele por la seguridad o por los derechos de los pobladores. Y realmente aquí en México, y si no es que en toda Latinoamérica, en muchas ocasiones es totalmente lo contrario, ¿no? Si realmente eres, al menos en esa época, hablando del 68, si tú leías, si tú eras un poco más, como que te entraba la cosquilla para saber algo, para alguna corriente filosófica, algo así, ya eras alguien subversivo, ya eras un comunista, ya querías desestabilizar la patria. En esa época se decía que los estudiantes eran comunistas que querían desestabilizar el país y sabotear los Juegos Olímpicos. Entonces realmente siempre el gobierno se inventa como cosillas y se inventan como estos apodos, digamos, estos etiquetas. En esa época pues, se decía que los estudiantes eran comunistas, ¿no? Ya luego venimos que con que dicen luego que fueron los hippies o que fueron que son revoltosos o sea, así, ¿no? Vas cambiando o que son unos chairos o así, ¿no? Vas cambiando la etiqueta poquito a poquito, pero al final de cuentas lo que se intenta es como desestabilizar un poco el movimiento, como quitarle un poco la seriedad o ponerles una etiqueta de malos, digamos, para que la sociedad en general rechace este movimiento. Eso fue lo que también sucedió en este 68, que al etiquetarlos de comunistas y estábamos en plena Guerra Fría, los comunistas eran vistos aquí como los malos, ¿no? Entonces, al ser etiquetados como comunistas, pues realmente eran mal vistos por la sociedad en general, ¿no? Justamente. Y sí, vamos, que bajo ese contexto se usaba también para justificar la represión. Ese contexto obligaba ciertamente al gobierno a mantener relaciones, sobre todo sanas, con Estados Unidos, ¿no? Y mantener mm, cierta neutralidad en la Guerra Fría, pero sobre todo buenas relaciones con Estados Unidos. Era su prioridad. Y, por supuesto, se valieron de un discurso que catalogaba a los marchantes, a los estudiantes, a los huelguistas, a los sindicatos, a ciertos grupos que afectaban los intereses del poder, los catalogaban como subversivos, comunistas, por supuesto, como ya menciona Luis, la etiqueta ha cambiado a lo largo del tiempo y los distintos gobiernos van cambiando etiquetas o van usando según su beneficio, ¿no? Cambian cómo clasifican a los grupos que se oponen a sus intereses y actúan en consecuencia, ¿no? Usan el más media en contra de ellos y ciertos elementos de propaganda a su favor. Y es un punto que tenemos que tomar en cuenta para este análisis y para recordar esta cuestión del 2 de octubre, ¿no? De cómo terminó todo y de cómo eso sigue influyendo, ¿no? Cómo siguen desapareciendo estudiantes, cómo siguen desapareciendo a mujeres, por ejemplo, cómo siguen los feminicidios, cómo siguen pasando este tipo de cosas, ¿no? Cómo desaparece todavía gente de las protestas en pequeños grupos, pequeños números esporádicos, pero de repente pasan cosas como ciertos sucesos, como fue el de los 43 de Ayotzinapa hace 6 años, o ciertos movimientos como el de los porros pagados hace dos en UNAM, que entraron a agredir estudiantes y que eh, provocaron violencia al interior de la universidad.
tenemos que recordar que este tipo de cosas todavía pasan, arrastramos todavía a un círculo de violencia, ya no solo en cuanto a la represión del Estado, sino un poco a consecuencia de muchas acciones que ha llevado el Estado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la guerra del narco, recordemos cómo los gobiernos anteriores, inclusive como todavía en este, siguen manteniéndose ciertas situaciones de violencia que no han logrado cambiar y no han logrado ser transformadas, ¿no? No han logrado ser calmadas y ciertamente todavía las condiciones para los derechos humanos siguen siendo bastante deplorables, ¿no? Todavía los derechos para las mujeres, todavía los derechos para ciertos grupos, todavía los derechos estudiantiles están muy en la cuerda floja. Se han avanzado a través de los años. Hemos llegado y se ha llegado a través de mucho luchar a ciertos objetivos, pero todavía hay mucho por delante y todavía el Estado sigue siendo un organismo represor más que un organismo que ayude. Al final, ciertos logros se han obtenido a través de mucho luchar, pero el gobierno no ha cambiado estas tácticas. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y con esto podemos ver, o sea, sí hay que, recordemos la famosa frase, bueno, la famosa, pues sí, la famosa frase 2 de octubre no se olvida, em, y sí, realmente no hay que olvidar el 2 de octubre, la matanza de los estudiantes, pero en general no hay que estudiar todo ese, no hay que olvidar ese movimiento, no hay que olvidar no solo el 2 de octubre, sino todo el movimiento que vino detrás antes de la matanza, lo que, todo lo que vino llevando hasta la matanza. ¿Y para qué? O sea, para dos puntos, para realmente para rememorarlos, para saber lo que hicieron, para saber por qué luchaban, para saber quién fue quien los reprimió. Y en segunda, para saber que realmente no estamos tan lejos de ese 2 de octubre, ¿no? Para saber realmente que no estamos tan lejos de ese 1968 y ya estando en 2020, que realmente las cosas realmente no han cambiado tanto. Si bien ya no ha pasado nada parecido al 68, sí han pasado cosas que están ahí puntuales, ¿no? Como decía Toño, los 43, desapariciones a diario de estudiantes, si bien ya no son en masa, los estudiantes siguen desapareciendo, los estudiantes siguen sufriendo violencia, los estudiantes siguen siendo amedrentados por el propio gobierno. Y es esto, no olvidar que el gobierno mismo es quien ataca a los estudiantes, que todavía hay que seguir luchando por los derechos, sean mujeres, por derecho de las mujeres, derecho de los estudiantes, derecho de ancianos, derecho de cualquiera. Hay que seguir luchando hasta llegar al objetivo o hasta intentar llegar al objetivo, ¿no? Porque, porque realmente todavía la brecha de injusticias es muy, muy, muy grande. Todavía vemos una brecha social muy grande en México y las injusticias las tenemos a diario. Las injusticias, las muertes, los asesinatos, los robos. Entonces realmente hay que pensar esto, que hay que seguir luchando por nuestros derechos, por lo que merecemos, no tanto por lo que queremos, sino por lo que merecemos como ciudadanos, ¿no? Y esto es un ejemplo que nos dieron las personas, los manifestantes del 68, que si bien muchos murieron, sirve para rememorar, para pensar, para reflexionar y para seguir la lucha, ¿no? Para seguir la lucha desde donde quieras, desde donde puedas y según tu ideología, según para lo que quieras tú luchar, para los derechos que tú creas necesitar. Pero no hay que olvidar esto, ¿no? No hay que olvidar el 2 de octubre, no hay que olvidar a las personas que fallecieron en 1968, reprimidas por el gobierno de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Así es. No hay que olvidarlas y no hay que olvidar a ninguno de los desaparecidos, ni a ninguno de los que han sido reprimidos, ni a ninguno, ni ninguna de las personas que han sido violentadas por el Estado, ¿no? O que han sido defraudadas inclusive por el Estado. Creo que eso es muy importante para cualquier movimiento y para continuar, por supuesto. Y bueno, creo que, Luis, ¿tienes algo más que agregar? No, bueno, no solo esto, recalcarlo, ¿no? No hay que olvidar el 2 de octubre, hay que seguir luchando por nuestros derechos,
No paren, no paren de luchar por sus derechos, inténtenlo, porque, porque es necesario. Sí, y recordemos que esto sobre todo este video sobre todo tiene como objetivo crear esta reflexión, ¿no? Y recordar el 2 de octubre, recordar todo lo que ha sucedido, recordar las represiones estudiantiles previas a ello, recordar a los 43 de Ayotzinapa, recordar a todos los desaparecidos desde que inicia la guerra del narco, desde el sexenio de Peña Nieto, desde el sexenio actual, inclusive, recordar todo lo que ha sucedido y luchar porque esas personas que han desaparecido, que se han perdido, tengan justicia. Y porque los que vienen, los que estamos y los que vienen adelante, tengan mejores oportunidades y no corran una suerte semejante. Creo que ese es un punto importante. Sí, claro, hay Y que tener en bueno, cuenta creo que que no, perdón, no luchamos solo por nosotros, ¿no? No peleamos por nuestros derechos, sino por los de las demás personas, por los que vienen atrás, nuestros tal vez hijos, nietos, demás, pero hay que pensar eso, no es solo por nosotros. exactamente. Y creo que por hoy vamos a terminar con este video, con este especial. Y esta semana les estaremos dando más noticias. Subiremos al blog la tercera parte del especial de Día de la Independencia, esta vez hablando de la consumación. También tendremos un especial por el Día de la Raza, que es el llamado Día de la Raza, donde se celebra el descubrimiento de América. Y tendremos otras sorpresas en el canal y en la página de Facebook. Por favor, síganos, continúen aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, aquí en la Ruta del Historiador. Y bueno, recordemos recordemos todos estos movimientos, recordemos las cosas que son muy importantes y hagamos sobre todo la historia algo, algo de lo cual sea parte de nosotros, ¿no? Que esta memoria nos sirva para nuestra vida, para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Que este pasado se vea presente en cada una de nuestras acciones y como una reflexión y un fondo para nuestros objetivos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, un día más en la Ruta del Historiador. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos y hasta luego, hasta la próxima.